Confío en que estarán orando conmigo mientras hablo, para que el Espíritu Santo guíe y proteja todo lo que se diga. He estado estudiando el capítulo 2 de Colosenses, donde vamos a examinar los versículos del 16 al 23. Realmente, el Señor me ha llevado a ver algunas cosas que quizás nunca había visto tan claramente antes y quiero señalarlas esta noche. Al mismo tiempo que hago esto, quiero decir algunas cosas que son muy urgentes y que realmente pesan en mi corazón. Supongo que una de las cosas que cualquier profeta fiel de Dios debe hacer, cualquier portavoz fiel de Dios, es expresar su mente y su corazón sobre los problemas actuales, cosas que están sucediendo en el mundo o en la iglesia, y tengo la intención de hacer eso esta noche. Y si uso nombres u organizaciones o algo así, espero que entiendan el espíritu en él. Que se dice, para que entendamos mejor lo que está sucediendo en la iglesia, para poder evaluar mejor las cosas a medida que se revelan en la palabra de Dios. Ahora, el tema del que quiero hablar, lo he titulado Intimidación espiritual. Todos nos sentimos intimidados, no hay duda de eso. Hay un libro llamado Ganar por intimidación. Y nos enseña a todos cómo, si no sabemos ya cómo intimidar a la gente, podemos aprender del libro y comenzar de inmediato. Una cosa que dice el autor que hay que hacer es si estás en los negocios, en cualquier tipo de negocio, y quieres cerrar un gran trato. Donde quiera que vayas para cerrar ese trato, lleva 2 secretarias contigo. Si tienes que contratarlas por el día y pagar su pasaje aéreo, entras con 2 secretarias detrás de ti con blocs de notas escribiendo todo lo que dices, eres un gran jefe al instante. No importa si tienes algo que ofrecer, si sabes algo. El simple hecho de que tengas 2 secretarias que te sigan, tomando nota de todo, da la idea de que eres importante, eso es intimidación, y ellos inmediatamente se sienten inferiores a ti y lo que dices es más probable que lo compren. Ahora, esa es una ilustración mundana de cómo intimidar a la gente. Hay muchas otras sugerencias en el libro. Si te sientes intimidado, infórmate un poco y puedes hacer un poco de tu propia intimidación, si sientes la necesidad de hacerlo. Una de las cosas que me preocupa mucho no es tanto la intimidación que ocurre en el mundo, y eso me preocupa y realmente no tiene lugar. Pero una de las cosas que me ocurre es que en nuestra época moderna, los cristianos también están siendo intimidados. Estamos siendo intimidados a una escala muy masiva, muy efectiva. Y creo que es hora de que retrocedamos un poco hoy. Digamos, oigan, todos sabemos que estamos siendo intimidados. No queremos ser intimidados. No vamos a ser intimidados. Queremos reevaluar dónde estamos, qué tenemos como cristianos, y si necesitamos ceder a este tipo de presión. Cristiano es perpetuamente, por una buena apariencia, doctrinas falsas emocionantes, intimidado. Y supongo que cualquier buen pastor, cualquier buen anciano, cualquier buen maestro, cualquier persona responsable como cristiano debería estar advirtiendo a sus compañeros creyentes, su rebaño sobre la intimidación que ocurre. Y me temo añadir también que podríamos hacer un poco de intimidación nosotros mismos. Y no vamos a poder cubrir todo el espectro de todo lo que podría ocurrir en esta área, pero quiero al menos hablar de ello tanto como lo hace el apóstol Pablo aquí en el capítulo 2 de Colosenses. Los colosenses estaban siendo abiertamente y potentemente intimidados. Había ciertos maestros falsos que estaban infiltrándose en la asamblea de Colosas y ejerciendo sobre ellos una tremenda cantidad de intimidación. Comenzaban a sentirse como si espiritualmente estuvieran dejados de lado, como si fueran menos que necesarios, como si fueran inadecuados,
Como si tener a Jesucristo no fuera suficiente, como si nunca hubieran llegado, como si hubiera muchas más cosas por obtener en el cristianismo que ni siquiera habían comenzado a ver, como si quizás estuvieran equivocados y alguien más tuviera razón. Y creo que eso no es diferente a lo que soportamos hoy. Vivimos en una época de sobreexposición de todo. No hay nada en nuestra sociedad que no esté sobreexpuesto, a menos que sea bueno. La transmisión masiva de errores es increíble. Casi cada vez que enciendes tu televisión o tu radio, escuchas algo que está mal representado o es incorrecto. La verdad tiene muchas dificultades para abrirse camino en la escena. En los tiempos de Pablo, el volumen y la intensidad de tal presentación pudo haber sido algo menor, pero el impacto aún estaba allí. Me temo que hoy estamos siendo víctimas de ello de una manera que nadie en la historia jamás ha sido víctima. Simplemente la constante avalancha de doctrina falsa. Y nos llega incluso bajo la apariencia de ser cristiana. Hay libros que se supone que los cristianos deben leer para decirles la verdad, y no lo hacen. Hay maestros que se supone que deben estar diciendo la verdad, y no lo hacen. Programas que se suponen que deben estar en la radio y la televisión para ayudarnos en nuestro crecimiento cristiano, y no pueden. Y todo el tiempo, hay una cierta sensación de que estamos siendo dejados de lado, y estamos intimidados por cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor que no podemos relacionar como cristianos que son supuestamente cosas cristianas. Y explicaremos esto en detalle a medida que avanzamos. Solo quiero establecer su pensamiento. Ahora la carta a los Colosenses, y es una muy importante y cada vez más importante para mí a medida que continúo estudiándola, es una refutación abierta a los maestros falsos. Reafirma la verdad básica del cristianismo en el mismo comienzo, y luego aborda las herejías que niegan esa verdad. La verdad básica del cristianismo es Cristo. Cristo es suficiente. Cristo es todo. Cristo es Dios. Cristo es Salvador. Cristo puede redimir. Cristo es todo lo que necesitas. Cristo es suficiente. Ese es el mensaje. Y después de establecer ese mensaje de manera tan poderosa y potente como puede justo hasta el capítulo 2 versículo 7, Pablo luego ataca las herejías que lo negarían. Las herejías que vendrían y dirían, está bien tener a Cristo. Es necesario hasta cierto punto, pero hay más que eso. Y los pobres colosenses que hasta ahora habían pensado que Cristo era todo lo que necesitaban y que tenían todo al tenerlo, que habían recibido todo al ser salvados, ahora se les estaba diciendo que estaban muy lejos de haber recibido lo que Dios quería que tuvieran. Había más cosas que buscar. Había niveles más altos que alcanzar. Había profundidades más profundas de espiritualidad a las que ir. Había mayor humildad, mayor piedad, más cosas que experimentar, y la intimidación estaba aumentando y aumentando tanto que estaban muy tentados de decir, oye, ¿qué es? Nos alegra. Lo compraremos. Nos unimos a ustedes. Lo queremos. Y así Pablo escribe esta carta para decirles que Cristo es todo lo que necesitan. Mira el capítulo 2 versículo 10. Tienes el resumen de la primera parte del libro. Estás completo en Él, que es la cabeza. Estás completo en Cristo. Ese es el punto. No falta nada. No hay ninguna insuficiencia. Ahora, a medida que llegamos al capítulo 2 versículos 8 al 23, esa pequeña sección en el medio del libro es el corazón de la carta,
pues es un ataque frontal contra los herejes que estaban acosando a la Iglesia en Colosas. Y había 4 aspectos diferentes de esta herejía. Asumimos de nuestros últimos estudios que recuerdas que el grupo de personas más cercano con el que realmente podemos identificar esta herejía en particular serían los esenios, SSENS. Eran una especie de tercer partido en el judaísmo junto con los fariseos y los saduceos. Y parece que este error particular, a medida que comenzamos a discutirlo, realmente resulta ser el punto de vista teológico particular de los esenios. Y tenía 4 áreas. Básicamente discutían filosofía. Trataban con legalismo, misticismo y ascetismo. Así que en esas 4 categorías, Pablo comienza a plantear su argumento. Ya vimos en el pasado que desde el versículo 8 hasta el 15, Pablo trató el tema de la filosofía humana. Decían que necesitas a Cristo más la sabiduría humana. Necesitas a Cristo más la filosofía humana, y Pablo dice que necesitas a Cristo más nada. No te dejes intimidar por personas que quieran venir y decirte, bueno, todo lo que crees es la Biblia. ¿Quién podría esperar obtener algo de ti? Tiene que haber más que eso. Tienes que conocer algo de filosofía. Las personas que nos toman a nosotros, que somos evangélicos fundamentales, y nos ponen en una pequeña caja y nos categorizan como tipos ignorantes porque todo lo que sabemos es la Biblia, habrían encajado en esta categoría, y querrían intimidarnos debido a nuestra falta de educación. No conocemos todas las grandes filosofías del mundo. No pasamos nuestro tiempo estudiando en la base más amplia posible. Para estar más informados sobre la filosofía y sabiduría humana, pero pasamos nuestro tiempo estudiando la palabra de Dios. A los ojos de algunos, eso nos califica para ser religiosos estrictos que saben poco más, si es que saben algo. Así está la intimidación que las personas nos traen a quienes quieren que sepamos todo sobre la filosofía humana. Supongo que enfrento eso más que el cristiano promedio porque, como mencioné esta mañana después de hablar esta semana, las chicas dijeron, eres tan bíblico. Como si decir, ¿es eso todo lo que sabes es la Biblia? Si me hubiera preguntado eso, le habría dicho, no todo, pero el 95% de lo que sé es la Biblia. No sé mucho más. Pero básicamente, podemos ser intimidados por aquellos que querrían imponernos la etiqueta de ignorancia porque realmente no entendemos la gama de la filosofía humana. Hay incluso ciertas instituciones que se llaman cristianas que están luchando tanto contra esta intimidación que un estudiante que va allí para salir al ministerio descubre que obtiene más información sobre la filosofía humana de la que jamás obtiene sobre la Biblia. Porque la institución misma ha sido, en cierto grado, intimidada por la necesidad de ser sabia en la sabiduría del hombre. La institución opta por salir de su compromiso con las Escrituras, comienza a enseñar filosofía humana y pronto deja de ser lo que era cuando comenzó. Y puedes bajarla lista y nombrar colegios y universidades y seminarios en nuestro país que siguieron ese patrón. Pero hay otras 3 cosas, y ya discutimos eso, así que eso fue solo una revisión. Pero hay otras 3 cosas que Pablo ataca en la herejía de los esenios que se había infiltrado en Colosas. La siguiente es el legalismo. No solo habían dicho a estos cristianos colosenses, no vas a lograrlo porque no conoces la filosofía humana. Hay cosas que aún no has aprendido. Sino que dijeron, en segundo lugar, debes comprometerte con la religión del logro humano. Es Cristo más la justicia de las obras. Nota el versículo 16. Y aquí está la respuesta de Pablo a este tipo de intimidación.
Y aquí el aspecto más judío de la herejía colosense se destaca. Que ningún hombre, por lo tanto, te juzgue en, literalmente, comer o beber, o en respecto a un festival o día festivo, o de la luna nueva, o de un día de reposo. Ahora detente ahí. Pablo dice a estos cristianos colosenses, mira, estas personas están tratando de intimidarte con el legalismo. Están tratando de juzgarte por lo que comes, lo que bebes, si asistes o no a la Pascua, Pentecostés, fiesta de los tabernáculos, fiesta de las luces, si haces tu sacrificio el primer día del mes, que es la luna nueva, y si te suscribes a todas las leyes y reglas y rituales del día de reposo. Están diciendo que no es suficiente conocer a Cristo. Tienes que conocer a Cristo y guardar la ley judía. Y agregaría, había incluso algunas cosas griegas mezcladas en esto. Había incluso algún ritual pagano, sin duda, mezclado en él, de modo que se volvió muy confuso. Pero el punto aquí es, la salvación y la espiritualidad se basan en Cristo más mantener cierto ritual, legalismo. Ahora el legalismo es simplemente suscribir tu espiritualidad a reglas hechas por el hombre. Eso es legalismo. Definir tu espiritualidad por tu capacidad para mantener reglas hechas por él. Hombre. Obedecer las reglas de Dios es obediencia, no legalismo. Pero suscribir y definir tu espiritualidad por tu sumisión a reglas hechas por el hombre es legalismo o a aquellas reglas que Dios ha hecho y dejado de lado en esta era. Y por lo tanto se convierten en reglas hechas por el hombre por ahora. Ahora nota, él dice, por lo tanto, en él. Versículo 16, que ningún hombre, por lo tanto, si Cristo te ha dado una salvación completa, como vimos en los versículos 10 al 15, si Cristo te ha dado un perdón completo, si te ha dado una victoria completa, si todo está completo en él. Entonces no dejes que nadie venga y haga un juicio espiritual sobre ti dependiendo de lo que hagas o no hagas. Ritualísticamente. Y sin duda, la presión estaba llegando como loca para que se conformaran a patrones legalistas, y en su mayoría judíos. Y recuerda, esta es una ciudad gentil. Nunca mantuvieron patrones legalistas judíos en primer lugar. Así que no les estaban pidiendo que mantuvieran algo que tenían en su herencia. Les estaban imponiendo algo que ni siquiera conocían. Y Pablo está advirtiendo a todo el grupo contra perder repentinamente su libertad en Cristo y entregar su espiritualidad a lo externo. Este es un peligro serio. Y Pablo está diciendo, no sacrifiques tu libertad en Cristo para circunscribir tu vida a un montón de reglas hechas por el hombre. Cristo ha cancelado la esclavitud de la ley. Míralo en el versículo 14. Ha borrado la escritura de las ordenanzas. Lo clavó en la cruz. El sistema ritual terminó en la cruz. Lo destruyó para siempre. Y dado que ha ganado una victoria completa de una vez por todas sobre este sistema, los cristianos no tienen necesidad de suscribirse a él. Y enredarse nuevamente en un sistema legalista es inútil y dañino. Ahora recuerdas Gálatas, ¿verdad? Lo estudiamos hace no mucho tiempo. Gálatas capítulo 5 versículo 1 nos ayuda porque dice, por la libertad Cristo nos ha liberado. Por lo tanto, mantente firme y no te enredes nuevamente con el yugo de la esclavitud. Cristo te liberó para ser libre. Ahora no vuelvas al legalismo. Sería ridículo imaginar que el Señor Jesucristo ha abierto la puerta de nuestra prisión, nos ha liberado solo para ponernos en otra celda. Eso sería tonto. Él nos liberó para que sigamos libres. Los Gálatas estaban cayendo por la misma herejía con la que los colosenses estaban siendo tentados,
poniéndose de nuevo la camisa de fuerza de la ley. Los judaizantes les habían dicho a los gálatas: ustedes creen en Cristo y guardan toda la ley mosaica y se circuncidan y pueden ser salvos. Cristo más obras, más legalismo, como si pudieras salvarte, como si pudieras externalizar tu salvación. Entonces Pablo les dice a los colosenses: no se dejen engañar, no se dejen engañar, no dejen que nadie haga un juicio espiritual sobre ustedes en base a su comportamiento externo, no dejen que nadie evalúe su espiritualidad en esa base. ¿Y sabes algo, gente? Siempre habrá personas que harán esto. Personas que quieren juzgar la espiritualidad de todos por lo que hacen externamente. Cómo comen, qué comen, cómo beben, o qué beben, si mantienen todas las rutinas cristianas, si parecen cristianos por fuera. ¿Ves? El problema con ese tipo de evaluación es este. El problema es que alguien que no es un verdadero cristiano puede calificar en cada uno de esos aspectos. Ese es el problema. No es que los verdaderos cristianos no manifiesten algunos patrones de comportamiento, sino que es que las personas falsas siempre pueden conformarse a lo externo, y eso no es una muy buena manera de juzgar. Hay cristianos que ven a una persona con un cigarrillo, y de inmediato escriben toda una definición de su espiritualidad. Hay cristianos que verían quizás a alguien tomar una copa de vino, o lo que sea, o una copa de cerveza en algún lugar, y de inmediato dirían: esa persona no es cristiana, o esa persona es carnal, o lo que sea, porque tienen un cierto estándar de lo que los cristianos hacen o no hacen. Ahora, esa no es la manera de evaluar la espiritualidad. Eso es lo que Pablo está diciendo. No dejes que nadie juzgue tu espiritualidad en base a tu comer o tu beber. Si comes o no comes carne ofrecida a los ídolos, si bebes o no bebes vino, esos no son los criterios. Esas cosas se tratan en otros pasajes de las Escrituras, pero esas cosas no son necesariamente los criterios espirituales por los que un hombre puede juzgar. Porque cuando comienzas a hacer eso, ¿sabes qué haces? Haces que el cristianismo sea un juego que puedes jugar por fuera. Y la verdadera espiritualidad se va por fuera, y cuando eso sucede, tienes hipocresía y eso es un problema. Tito capítulo 1 versículo 14 dice: no dando crédito a fábulas judías y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. En otras palabras, no bases tu vida en las obras, pero, escucha, para el puro, todas las cosas son puras. Pero para los que están contaminados y no creen, nada es puro, incluso su mente y conciencia están contaminadas. Pero profesan conocer a Dios. En las obras, lo niegan, siendo abominables, desobedientes a toda buena obra, réprobos. En otras palabras, hay algunas personas que pueden enmascararse en lo externo que internamente son réprobos. Esa no es la forma de evaluar la espiritualidad de alguien. En Romanos 14, dice que algunas personas guardan el sábado, otras no. Pero ese no es un criterio para juzgar la espiritualidad. En Primera de Timoteo capítulo 4, dice en el versículo 2, algunos hablan mentiras en hipocresía, teniendo la conciencia cauterizada con un hierro caliente, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para ser recibidos con acción de gracias por los que creen y conocen la verdad. Ahora aquí tienes algunas personas que tienen todo tipo de reglas rígidas. No puedes comer esto, y no puedes comer aquello, y no puedes casarte, y así sucesivamente. Y no son más que hipócritas. No son más que propagadores de la doctrina de qué? De demonios. Versículo 1. Esa no es la forma de evaluar
El problema es que algunas personas se conformarán a todos los externos y no serán más que hipócritas carnales. Ahora, Pablo está diciendo a los colosenses, no dejes que estas personas te roben tu libertad. Ahora quiero apresurarme a añadir una nota al pie. Hay algunas personas que pueden hacer que restrinja mi libertad. ¿Sabes quiénes son? ¿Ellos son quiénes? Ellos son hermanos más débiles, cristianos, o personas a quienes podría ofender que están quizás abiertos a Cristo. No son maestros falsos. No necesito restringir mi libertad por el bien de los maestros falsos. Y puedes leer 1 de Corintios capítulo 8 al 10 como lo hemos estudiado. Puedes leer Romanos 14 y 15. Y Pablo dice, donde tienes un hermano más débil en juego, otro cristiano cuya conciencia no le permite hacer ciertas cosas, entonces tú tampoco las hagas porque no quieres herir su conciencia. Y tienes algunas situaciones. También en Hechos 15 donde el concilio de Jerusalén dijo, hay ciertas cosas que están bien hacer, pero no las hagas por el bien de los judíos no salvos en tu comunidad que se ofenderían. Pero cuando estás lidiando con maestros falsos, Pablo dice, sigue disfrutando de tu libertad, y no dejes que la restrinjan con su sistema de justicia por obras. Porque con ellos, no es solo un problema de conciencia personal. Con ellos, es una mentira satánica directamente del pozo, y están tratando de decir que Cristo no es suficiente para salvarte. Cristo no es suficiente para hacerte espiritual. Cristo no es suficiente para materializarte. Tienes que tener justicia por obras. Y no necesitas responder a eso. Ahora nótalo. Que dice en el versículo 16, que trataron de intimidarlos comiendo y bebiendo. Esto probablemente tiene raíces en el Antiguo Testamento. Había ciertas prohibiciones en el Antiguo Testamento relacionadas con comer y beber. No necesitamos cubrirlos todos, pero hay algunos que quizás te sean familiares. Levítico 10, 9, solo mencionaré este. Dice allí: no bebas vino ni bebida fuerte, tú ni tus hijos contigo. Y esto, por supuesto, era para los sacerdotes cuando entraban en el tabernáculo de la congregación, para que no murieran. En otras palabras, antes de entrar a ministrar ante él. Señor, no tomes vino ni bebida fuerte. Había ciertas cosas relativas a la bebida que están indicadas en el Antiguo Testamento. En Números capítulo 6, creo que otra está en el tercer versículo, aquellos que toman un voto nazareo se separarán del vino y la bebida fuerte, y no beberán vinagre de vino o vinagre de bebida fuerte, ni beberán ningún licor de uvas, ni comerán uvas frescas o secas. No sabías que esa parte estaba en uvas secas, ¿verdad? El voto nazareo era un voto de abstinencia, un voto de abstinencia. Así que había ciertas cosas en el Antiguo Testamento que estaban indicadas en relación con lo que un hijo de Dios en cierta posición dentro de la economía de Israel tenía permiso para hacer. En Jueces, creo que es el versículo 4 del capítulo 13, no bebas vino ni bebida fuerte. Y esto es relativo a Sansón. Continúa discutiéndolo allí. Entonces si sabes que hay muchas leyes en el Antiguo Testamento sobre comer, muchas cosas que el judío no podía comer. Así que había ciertas cosas en el Antiguo Testamento que Dios había dado en relación con comer y beber. El propósito de ellas era o bien crear una situación única o evitar que comieran algo que pudiera ser dañino para ellos física o nutricionalmente. Principalmente, el tema en el Antiguo Testamento, sin embargo, era este. Dios quería un pueblo peculiar. Dios quería que las personas fueran apartadas por ciertas formas, ciertas cosas. Israel,
Por la virtud de su dieta, tenía dificultades para tener relaciones con el país en el que vivían porque no podían comer juntos. Dios quería que fuera así. No quería que se mezclaran. Y así Dios dio estas leyes, pero en el nuevo pacto, esas leyes fueron dejadas de lado. En Marcos capítulo 7, Jesús hizo la primera declaración para abolirlas. Dijo que no es lo que entra en un hombre lo que lo contamina, y eso fue revolucionario. Eso fue absolutamente impactante para una mente judía porque siempre habían escuchado que podías comer y ser contaminado, pero era lo que salía de un hombre lo que lo contaminaba. La envidia y la mirra y los pensamientos malvados. Así que Jesús lo abolió justo entonces. Y luego para calificarlo aún más, en Hechos 10, en la visión de Pedro, se declaró aún más por ilustración que se había abolido. Y más adelante en Hechos 15, se declaró formalmente que se había abolido. Y para cuando llegas a Romanos 14:17. Dice, el reino de Dios no está en comida y bebida, sino en justicia y gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces todo se vuelve interno. Todo se vuelve espiritual, y ya no hay leyes dietéticas. Pero estos maestros falsos dando la mentira satánica número 1 de los tiempos, Cristo no es suficiente. Tiene que ser Cristo más las obras. Esa es la gran mentira. Cada sistema falso en el mundo dice que te salvarás por las obras. ¿Sabías eso? Cada uno. El cristianismo es el único sistema de religión en todo el mundo que es puramente un sistema de gracia. ¿Por qué? Porque Satanás lo falsifica, y en cada falsificación, la única forma en que puedes falsificar la gracia es con las obras. Todos salen igual. Entonces los herejes se aferran, diciendo que tiene que ser Cristo más la justicia por obras. Y como dice Pablo en Gálatas 5, si tienes a Cristo más cualquier cosa, pierdes a Cristo. Y luego dice más, mira esto. No dejes que te juzguen en cuanto a un día festivo. No dejes que determinen tu espiritualidad por si vas a la Pascua o a Pentecostés o a la fiesta de los tabernáculos o a la fiesta de las luces o a una de cualquiera de esas otras cosas que se mencionan en Levítico 23, o una luna nueva. Números 28 nos dice que el sacrificio se hacía el primer día del mes de la luna nueva, o de un día de reposo. Ahora escucha, algunas personas todavía sostienen estas cosas como los estándares de la espiritualidad. He pasado por eso. Escuchas a personas decir cosas como esta, soy cristiano. ¿Lo eres? He preguntado a personas, ¿cómo? ¿Sabes que eres cristiano? Voy a la iglesia en Pascua, Navidad y algunas veces en el medio, y creo todo eso. Déjame hacerte cristiano. No fumo. No bebo. Soy amable. Eso es un extremo. El otro extremo es, no creo que sean cristianos. ¿Por qué? No vienen los domingos por la noche. La verdadera iglesia ora los miércoles por la noche. Cuestiono el resto. Escuchas a la gente decir, ¿cómo puede ser cristiano? Él fuma. No sé si fulano es cristiano. Lo vi con una lata de cerveza. ¿Qué tipo de evaluación es esa? Probablemente podrían decirte, no sé si eres cristiano. Te escuché chismear. Sí. Tuvieras que elegir, cambia tu chisme por una lata de cerveza. Ahora no me cites fuera de contexto. Los cristianos gentiles nunca fueron sometidos a este legalismo judío. ¿Por qué imponerlo sobre ellos? ¿Por qué? Porque Satanás quería convencerlos de que Cristo no era suficiente.
¿Ves? Y es por eso que Pablo entra allí en el versículo 10, estás completo. En él. Versículo 9, en él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. ¿Estás totalmente salvado? Totalmente. Perdonado, totalmente victorioso, y ese es todo el mensaje de los versículos anteriores. No dejes que nadie te moleste. Sobre el sábado. Sabes, ese es un gran versículo para los adventistas del séptimo día que dicen que tienes que guardar. ¿El sábado? Si tienes que guardar el sábado, ¿por qué es eso una de las cosas que el apóstol Pablo incluye aquí en él? Versículo 16, ¿qué es una imposición legalista? Responde eso. Los judíos guardaban el sábado, algunos de ellos incluso. Judíos cristianos, y eso estaba bien. Pablo dijo en Romanos 14, si su conciencia era así, se habían criado para guardarlo. Y si querían ir al sábado, está bien. Déjalos ir. Si son un hermano más débil y todavía tienen la conciencia sobre el sábado, se han criado en él y está bien. No los molestes. Pero no vayas llevándolo a un montón de gentiles que ni siquiera saben nada al respecto y diles que tienen que hacerlo para salvarse. Desde el comienzo de la Iglesia, la Iglesia gentil se reunía en el día del Señor, el primer día. Y en Romanos 14, Pablo dice que algunos consideran el sábado, eso está bien. Algunos no, eso también está bien. Si un hombre lo considera bajo el Señor. Si no lo considera, no lo considera bajo el Señor. Pero de cualquier manera, está bien. Él es del Señor. ¿Y sabes qué hacía la iglesia primitiva? Los primeros cristianos, solo para ser sensibles a los judíos, particularmente en Jerusalén, la iglesia primitiva probablemente tuvo que guardar el sábado porque ese era el día libre. Seguramente, todos tenían que trabajar el domingo porque ese no era el día libre. Y por lo tanto, es muy probable que celebraran su tiempo juntos, que adoraran tarde el sábado por la noche después del sábado y temprano el domingo por la mañana antes de ir a trabajar. Comenzaron a adorar en el primer día. Eso no significaba que tuvieran ese día libre. Todavía mantenían el sábado. Descansaban en el sábado, y tenían que adorar en el intervalo entre ellos. Para darte una buena ilustración de eso. ¿Puedes recordar a Pablo predicando justo hasta la medianoche, no es así? Justo hasta la medianoche, hasta la mañana. Tenían que apretarlo para no ofender. Entonces Pablo aquí está dando una fuerte advertencia contra ser intimidado por personas que quieren imponer un sistema legalista sobre nosotros. Dice, no dejes que eso suceda. Ahora mira el versículo 17, este es el punto. Estas cosas son una sombra, pero la realidad es Cristo. Todas estas reglas y todas estas cosas legalistas, solo eran sombra. Una sombra solo anticipa la llegada de alguien, y el alguien está aquí y ya no necesitas la sombra. Estaban contentos de vivir en el lado sombrío de la religión donde se esconden el miedo y las inhibiciones. Dice, sal de las sombras, la realidad está aquí. Escúchalo de esta manera. ¿Por qué considerar como indispensables ciertas ordenanzas relativas a comer cuando el que fue prefigurado por el maná de Israel se ofrece a sí mismo como el verdadero pan de vida? ¿Cómo puede considerarse la observancia de la Pascua como un medio para la perfección espiritual? Cuando nuestra Pascua, Cristo, ya ha sido sacrificada para perfeccionar a los santos? ¿Qué justificación podría haber para exigir que los conversos gentiles observen la ley del sábado judío cuando el portador del descanso eterno ya nos ha otorgado eso?
¿Y si esto era cierto en relación con las regulaciones del Antiguo Testamento que Dios había hecho? Ciertamente era cierto con respecto a toda una pila de reglas hechas por el hombre con las que Dios no tenía nada que ver. Todo el punto aquí era que estos erroristas estaban tratando de convencer a esas personas y hacerles llegar su herejía de que Cristo no era suficiente para salvar. Estaban negando la suficiencia total y la preeminencia de Cristo, y esa es la peor mentira que hay. Las ordenanzas y los rituales están ahí, pero son externos. Juan, ¿estás diciendo que debes hacer todas esas cosas? ¿No debes venir a la iglesia? ¿Debes fumar y beber y hacer lo que quieras y vivirlo y nunca venir a la iglesia? ¿Estás diciendo que no? Estoy diciendo que simplemente no juzgues la espiritualidad en esas bases. El juicio verdadero tendrá lugar en 1 de Corintios capítulo 4 cuando Dios revele las cosas secretas de lo que de lo más alto. Aquí está el principio aquí. Pablo dice, mira, la espiritualidad no es una cuestión de ritual externo, sino una cuestión de la relación interna con Jesucristo. Y no dejes que nadie te intimide por el hecho de que hagas algo o no hagas algo, por lo tanto eres espiritual o no eres espiritual. Voy a resumir eso al final. Segundo punto. Habiendo discutido el legalismo, pasa a su segundo punto para esta noche, el tercer punto, incluyendo filosofía. Y discute el misticismo. Y esto es tan interesante. Estas personas también estaban tratando de intimidar a los colosenses en el área del misticismo. Ahora dices, bueno, ¿qué es el misticismo? Déjame darte una definición simple. Para laicos. Lo suficientemente simple para que yo lo entienda. El misticismo es una experiencia religiosa más profunda. O más alta basada en alguna intuición personal, subjetiva. Es como decir, bueno, he tenido una experiencia que no puedo definir, pero he tocado a Dios. Misticismo. Ahora los herejes estaban afirmando esto. Estaban diciendo que tenemos una unión más alta, más amplia, más profunda y más grande y mística con Dios. Hemos alcanzado una humildad y una piedad que no se parecen a nada que hayas experimentado. Nos hemos conectado con los eones y los semidioses y los subdioses y hemos subido la escalera hasta la presencia de la deidad verdadera. ¿Escuchas algo de ese palabrerío? ¿No es así de vez en cuando de personas incluso hoy en día? Y así en los versículos 18 y 19, dice esto, y lo leeré de la Nueva Americana porque lo desenreda un poco. Solo escucha esto. Que nadie te siga defraudando de tu premio deleitándose en él. Abatimiento propio y la adoración de ángeles, tomando posición en las visiones que ha visto, inflado sin causa por su mente carnal, y luego el versículo 19, y no aferrándose firmemente a la cabeza. Detente ahí. ¿Qué está diciendo? No dejes que nadie te diga que estás descalificado para alcanzar el premio de la espiritualidad porque no has alcanzado el nivel de abatimiento propio. No has entendido la adoración de los ángeles, no has tenido las visiones correctas. Todo lo que tienen es inflado por sus propias mentes carnales. Y lo único que no están haciendo es aferrarse firmemente a la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? ¿Cristo? ¿Ves? Han dicho, es Cristo más mis visiones, más mis experiencias con los ángeles. Más mi experiencia más profunda, mi experiencia más alta. El primero es Cristo más reglas. El segundo es Cristo más experiencia mística. Ahora, este es el corazón de la herejía que iba a atormentar a la Iglesia durante siglos. Esto se conoció como gnosticismo.
Y lo hemos definido antes y quiero definirlo nuevamente de esa manera diciendo nuevamente, el gnosticismo se convirtió en una herejía muy prevalente en la iglesia primitiva y era la idea de que para ser cristiano tenías que tener un conocimiento mayor, un conocimiento más alto, una experiencia más profunda con Dios que venía a través de un conocimiento de varias emanaciones, una de las cuales era Cristo, varios subdioses, y ascenderías la escala hacia Dios. Y alcanzabas un punto de gran humildad y gran piedad cuando habías experimentado estas cosas místicas. Ahora, eso es muy intimidante porque ni siquiera sabes de qué están hablando las personas. He tenido personas que me dicen, otro día, Jesús entró en mi habitación y puso su brazo alrededor de mí y habló conmigo. Y yo digo, bueno, ¿qué voy a decir? No me relaciono con eso. ¡Qué bien! Porque tú. Ahora nota lo que dicen en el versículo 18. Dice, no dejes que nadie te niegue el premio. ¿Y cuál es el premio de la espiritualidad, de la salvación, de la completitud? No dejes que nadie diga, oye amigo, no puedes ganar el premio, estás descalificado. Y la idea aquí es como una competencia de atletismo. Viste los Juegos Olímpicos y viste a los oficiales. Y los oficiales podían decir que estás descalificado. Corriste fuera de tu carril. No dejes que nadie te diga que estás descalificado y no obtienes el premio porque no alcanzaste el conocimiento más alto. Porque no tuviste este tipo especial de humildad piadosa y abyecta. ¿Por qué no tienes ese conocimiento más alto de los varios ángeles? Porque nunca tuviste supervisiones. Entonces en el versículo 16. Dijo, no dejes que el legalista te condene. Y aquí dice, no dejes que el místico te condene. No dejes que te intimide. Por lo que no has experimentado y te haga pensar que realmente no conoces a Dios en absoluto porque nunca has tenido ninguna de esas experiencias. Siempre hay esas personas que vienen diciendo un nivel más alto de conocimiento espiritual, una experiencia más alta. Y una forma en que nos intimidan es poniéndose túnicas raras y yendo por ahí. Enciende tu televisión y puedes ver uno. Puedes ver muchos de ellos. Incluso creo y soy muy honesto al respecto. Realmente creo que incluso la rutina del cuello hacia atrás es intimidante. Es como si esta persona hubiera alcanzado cierto nivel espiritual. Y luego cuando obtienes más y más de esas cosas, y fluyen alrededor en esas cosas, y eso se vuelve intimidante. Luego, por supuesto, eso es solo una ilustración muy simplista. Pero esta idea de piedad, de ser una élite espiritual, de haber llegado espiritualmente, un plano más alto debido a experiencias místicas. Y lo que realmente se redujo aquí, Pablo dice, es que no creen que Jesús sea suficiente. Eso es a lo que se reduce. Es Jesús. Más algún conocimiento súper y eso es una mentira directamente del infierno. Dice que se deleitan en la humildad. ¿No es eso interesante? Están tan felices de ser humildes. Su propia humildad los emociona. Estoy tan orgulloso de ser humilde. Son como, no sé si alguna vez leíste David Copperfield y leíste Auriae. Oh, es humilde. Seguro que lo es. La humildad, alguien dijo, la flor más dulce y encantadora que floreció en el Edén y la primera en morir rara vez ha florecido desde entonces en el suelo mortal. Es tan frágil, tan delicada una cosa, se va si tan solo se mira a sí misma. Y el que se atreve a estimarla como suya demuestra con ese único pensamiento que no la tiene. Su supuesta humildad no era más que un feo orgullo. Y adoraban a los ángeles,
dice el versículo 18. ¿Qué hace eso? Hay uno, ¿qué? Mediador entre Dios y el hombre. ¿Y quién es? Un hombre, Cristo Jesús. Estaban adorando a los ángeles, negando al único mediador. William Hendrickson nos dice que hay evidencia en este momento particular en Colosas de que la adoración de ángeles era bastante prevalente. Y sabemos que la comunidad de Esenia se inclinaba hacia la adoración de ángeles. Uno de sus escritos les dice que tengan mucho cuidado y protejan los nombres de los ángeles. Pero la adoración de ángeles está prohibida. En Apocalipsis, cuando Juan intentó adorar a un ángel 2 veces, el ángel dijo, levántate. No me adores. Soy una criatura. Adora a Dios. ¿Recuerdas eso? Incluso los ángeles lo prohíben. Y nota que más dice en el versículo 18. Ellos, y esto es difícil de entender porque se cambia en las traducciones. Tomando posición en las visiones que ha visto. Tu Biblia puede decir no ha visto, pero la verdadera traducción, tomando posición en las visiones que ha visto. Diciendo, bueno, lo siento por ti. He visto cosas más allá de lo que tú has visto. He comprendido cosas. Conozco los secretos no conocidos. Por el hombre ordinario, tomo mi posición allí. Eso es muy intimidante, gente. Eso es muy intimidante. Te sientes como un cristiano de segunda clase. Nunca tuve nada de eso. Nunca vi nada. Muy intimidante. Súper piadoso, hipócrita, humillante, teniendo experiencias más profundas con ángeles, viendo visiones, obteniendo revelaciones especiales. Y. Nosotros estamos sentados en el estudio bíblico solo tratando de entender lo que dice en una página. Y Pablo le dice a los colosenses, no te dejes intimidar. No dejes que esas personas te quiten tu premio y digan que estás descalificado de la espiritualidad porque no has tenido esa experiencia mayor. La verdad es, están inflados en sus mentes carnales no espirituales. Eso es bastante directo, ¿verdad? Son culpables de la peor hipocresía que hay, el orgullo espiritual, y están desprovistos del verdadero espíritu. No se aferran firmemente a la cabeza. Me encanta eso. Como cristiano, ¿sabes quién necesitas? Jesucristo. ¿Sabes qué más necesitas? Nada. Él es todo en todo, ¿no es así? Cristo más nada. No necesitas visiones especiales. No necesitas conversaciones con ángeles. No necesitas algún tipo de piedad autoimpuesta. No necesitas cumplir un montón de reglas. Solo aférrate a la cabeza de quien todo el cuerpo por sus articulaciones y ligamentos es nutrido y unido y aumenta con el aumento de Dios. Solo aférrate al que mantiene unida a toda la Iglesia. No te dejes intimidar. No dejes que estas personas te digan que las obras y la justicia propia y la falsa humildad y la adoración de ángeles y las visiones especiales y las revelaciones especiales tienen que añadirse a la suficiencia de Cristo para llevarte a la espiritualidad. Esa es una mentira que quiere deshonrar a Cristo. Eso es directamente del infierno. Créanme, gente, creo que una de las mentiras más satánicas que suceden hoy es el hecho de que cuando eres cristiano, aún no lo tienes todo. Eso es una mentira. Eso es una mentira. No necesitas nada más. Todo es tuyo. Y estás completo en él. La gente viene y dice, bueno, si no has tenido el bautismo o si no has tenido esto, no has pasado al siguiente nivel.
Eso es una mentira. Eso no es cierto. Has recibido, dice Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, ¿no es así? Esto es insidioso y es intimidante para la gente. ¿De dónde están siendo engañados? El Señor Jesús es la cabeza y Él lo mantiene todo junto y Él es quien trae el crecimiento. Él es la glándula pituitaria, si quieres. Como la cabeza contribuye al crecimiento del cuerpo por la glándula pituitaria, así la cabeza. El Señor Jesús causa el crecimiento del cuerpo y Él es todo lo que necesitas para crecer hasta la madurez, para crecer hasta la espiritualidad. El legalismo está afuera y el misticismo está afuera. Tercera cosa. La tercera cosa que intentaron usar para intimidar a estos queridos cristianos colosenses fue el ascetismo. Dices, bueno, ¿qué es eso? ASC. ETIC, asceta. El diccionario define a un asceta como alguien que vive una vida de rigurosa autonegación. Un asceta es alguien que vende todo y se va a vivir a un monasterio. Y estos farsantes religiosos en Colosas, hombre, lo tenían todo. Te lo digo, tenían todas las herejías que había y decían que la única verdadera espiritualidad viene en la autonegación. Sabes, creo que la Iglesia ha sido intimidada por eso durante siglos. Que las únicas personas verdaderamente espirituales son las personas que se convierten en monjes o monjas y van a vivir en un monasterio. O las únicas personas verdaderamente espirituales son las personas que no tienen nada, venden todo y viven en absoluta abyecta pobreza. Esto es abstinencia rígida extrema. Mira el versículo 20. Por lo tanto, si ya estás muerto con Cristo de los ABC del mundo o de los básicos de la religión humana, ¿por qué como si todavía vivieras en el mundo, te sometes a ordenanzas como no toques, no pruebes, no manejes? Detente ahí. Dice, tu unión con Cristo en su muerte te ha hecho morir a los rudimentos del mundo. Tu unión con Cristo y su muerte te ha separado de la religión humana. Y la religión humana se basa en él. Legalismo y el misticismo y la autonegación y todas esas cosas de obras. Pero él dice, los redimidos están liberados de reglas hechas por el hombre diseñadas para hacerte santo. Y el mundo viene y dice, si quieres ser realmente santo, renuncia a todo. Privarte y ve a vivir en abstinencia total. Y él dice, si haces eso, simplemente te estás modelando después del sistema de religión en el mundo. Ahora, solo para darte un poco de antecedentes, los ascetas eran realmente extraños, muchos de ellos creían que el cuerpo era malo. Los ascetas paganos llegaron a extremos. Cuando estudiamos 1 de Corintios, mencioné algo de esto. Déjame recordártelo. Algunos monjes consideraban que era pecado tomar un baño porque verían su cuerpo. Eso es cierto. Muy serio para ellos. Hay escritos sobre eso. Sentían que el matrimonio era un experimento de la serpiente, que separa del Señor. ¿Por qué? Porque verías el cuerpo de otra persona. Atanasio se jactó de la devoción de Antonio, que nunca cambió su chaleco ni se lavó los pies, y eso era digno de elogio. Afortunadamente, vivía en una sociedad de otras personas que tampoco lo hacían. Antonius se enorgullecía de contar que tal era la santa ascesis de Simeón Stylitus, que cuando caminaba, los bichos caían de su cuerpo. Eso es lo santo que era. Y algunos padres de la iglesia primitiva, en un arrebato de ascetismo, se castraron como un acto de negación, buscando por tales ritos alcanzar la santidad. Estúpido. Sabes,
Ha habido personas flotando por nuestra sociedad. Recuerdo a los hijos de Dios que decían que las únicas personas espirituales en el mundo son las personas que venden todo y vienen y se unen a nuestro movimiento. ¿Recuerdas eso? Ellos murieron. Ha habido monjes y monjas y ha habido todo tipo de otros, incluso dentro del protestantismo. Ahora, no estoy diciendo que nunca deba haber negación. Si Dios desea que tú y yo vivamos como Hudson Taylor para lograr lo que él hizo y ser el hombre de Dios en él lugar en que estaba, entonces eso es glorioso. Pero nunca lo hizo para alcanzar la espiritualidad. Lo hizo porque esa era la llamada de Dios para él. Esa es la diferencia. Ahora, quiero que notes el versículo 21. No toques, no pruebes, no manejes. Casi tienes, como que tocarían, no probarían, no manejarían. ¿Ves? Eso no es espiritual. No más aceite. No más vino. No más carne. Sin contacto con un extraño. Sin tocar a un inferior religioso. ¿Sabes? Esto es asceta. Eso es cierto. ¿Sabías que los ascetas no tenían permitido tocar a un inferior religioso? Dieta simple, ropa simple. Necesaria para la espiritualidad. Es la única manera de ser espiritual. El versículo 22, dice, todas esas cosas perecerán con el uso. Todo es cuestión de los mandamientos y doctrinas de los hombres. Todo es material humano. ¿Por qué? ¿Le atribuyes valor inherente a lo que está pasando? Dios no espera que todos vivamos en la pobreza. Si ese es el lugar al que Dios te llama y eso es lo que Dios tiene para ti, glorioso, ese es su plan. Si Dios elige darte cosas como le dio a Abraham, Isaac y Jacob y Job y bendecirte, ten eso en cuenta. Si Dios elige permitirte ser rico, no dice que es pecaminoso ser rico. Dice asegúrate en 1 de Timoteo 6 que si eres rico, hagas el bien y compartas tus riquezas. ¿Ves? No es si lo tienes o no. Es cómo lo sostienes. Pero la espiritualidad no está determinada por eso. No es Cristo más pobreza lo que lo hace. No es Cristo más nunca tomar un baño. No es Cristo más ir a vivir en un monasterio. No es Cristo más nada. Todo eso va a perecer, todas esas cosas. Son solo los mandamientos, las enseñanzas de los hombres. Es solo religión humana de nuevo. El versículo 23. Ahora esto es realmente difícil de traducir, así que solo te daré mi traducción, ninguna versión, sino solo el griego con un poco de ampliación para que lo entiendas. Todas las regulaciones de este tipo tienen una reputación de sabiduría. Intimidan. Aparecen como la sabiduría divina. Mira esto. Él sigue todas las reglas. Tiene las visiones más altas. Él comunica con los ángeles. Él recibe revelaciones. Está en abatimiento. Propio abyecto y pobreza, y parece ser tan bueno debido a la humildad autoimpuesta y el trato despiadado del cuerpo. Pero no tiene valor alguno. Solo sirve para satisfacer ¿qué? La carne. ¿Sabes qué es? Es simplemente y solo carnalidad. Estás tratando de glorificarte a ti mismo como el que puede salvarse o hacerse espiritual. Ritual autoimpuesto. Misticismo autoimpuesto, pobreza autoimpuesta por el bien de la aparente piedad y santidad solo halaga la carne. Estas personas, escúchalas, su religión es sin Dios porque adoran a sí mismos. Su humildad es falsa porque no es más que una
Máscara de orgullo espiritual. Y su autonegación es un falso estándar porque es un esfuerzo por hacerse más santo que otras personas. Y en todos esos ejercicios, solo sirven para satisfacer su carne carnal. Y los colosenses estaban siendo intimidados por ellos y también tú y yo hemos sido. Dices, ¿quieres decir que los tenemos en nuestro mundo hoy? Sí. Así es. Estos ascetas, quizás no tan comunes en nuestra sociedad, pero es interesante pensar en ello. El ascetismo es tal ejercicio en carnalidad, es increíble. Escucha lo que dijo McLaren. Pensé que esto era interesante. Dice, cualquier ascetismo es mucho más del gusto de los hombres que abandonar el yo. Prefieren clavarse ganchos en la espalda y hacerla puja oscilante, lo que sea, que renunciar a sus pecados o ceder sus voluntades. Solo hay una cosa que pondrá el collar en el cuello del animal dentro de nosotros y esa es el poder del Cristo que mora dentro, cita final. ¿No es eso bueno? Puedes clavarte todos los ganchos que quieras y hacer todas las pujas oscilantes que quieras, lo que sea que sean. Recuerdo a un hombre que me dijo, me he comprometido a usar esto por el resto de mi vida para alcanzarla santidad. Estaba en la iglesia católica y tenía puesto algo debajo de su camisa, todo lleno de clavos, alfileres que llevaba alrededor de su cuerpo. Un acto de ascetismo, terrible autonegación con el fin de alcanzar la santidad. Apartarlo como mejor que cualquier otra persona, un individuo puro y frustrado, desilusionado actuando solo en halagar su carne. Ahora escucha, quiero cerrar al llevarlo hasta hoy. Y lo que digo ahora, quiero que pienses en ello, ores al respecto, trates de evaluarlo junto conmigo. En nuestra época moderna, cuando alguien viene y te dice, la espiritualidad es Cristo más el comportamiento externo. Cristo más lo que comes, lo que bebes, ritualista, de mente estrecha. Legalista, hiper fundamentalista. Eso es muy intimidante a menudo. Puedo recordar en mi propio contexto estar en una situación donde estaba muy intimidado, donde me volví casi paranoico sobre las cosas que hacía porque sentía que esas eran las únicas cosas que validaban mi espiritualidad. Un tipo vino a mí una vez y te lo conté esto, pero encaja aquí y te lo contaré de nuevo. Y él me dijo, no eres espiritual. Y le dije, ¿cómo sabes que no soy espiritual? Dijo, ¿por qué no vas a la reunión de oración? Nunca olvidaré eso. Le dije, bueno, ¿qué tiene que ver eso con ser espiritual? ¿Cómo sabes que no paso todo el día todos los días y toda la noche orando? Dice, las personas espirituales van a la reunión de oración. Más tarde, ese mismo tipo me delató en la escuela ante la administración y me denunció, ya sabes, no estaba del todo allí, pero me denunció, por ser el diablo. Literalmente, lo vi escrito en papel. John MacArthur es el diablo. ¿Ves? Toda su orientación era que la espiritualidad se determina por el comportamiento externo. Y te metes en un ambiente como ese, y puedo prometerte algo, te intimidará. Comienzas a sentir que si haces las cosas mal o dices las cosas mal o te sucede estar a favor de alguna organización o de algún individuo en un ministerio y todo este equipo está en contra de ellos, vaya, realmente estás en problemas. Recuerdo haber ido a ver a mi papá a veces diciendo, oye, papá, tienes que cambiar todo tu ministerio. Está todo mal. Y me miró y dijo, ¿qué? ¿Dónde conseguiste todo eso? Bueno, haces esto y haces esto y no haces esto y no haces esto. Mi pobre papá estaba desconsolado.
Pasé por un tiempo en mi vida cuando me volví ese tipo de cosa estrecha de mente, legalista. No sabía nada sobre la espiritualidad interna. Una vez enseñé una clase y cuando la clase terminó, fue la primera clase que enseñé en mi ambiente universitario. Un tipo vino a mí y me dice, no sabía que eras espiritual. Y le dije, bueno, ¿cómo sabes que soy espiritual? Dijo, ¿enseñaste la clase? Le dije, enseñé la clase y eso lo prueba. ¿Por qué? Porque su evaluación de la espiritualidad era la espiritualidad es hacer o no hacer algo. Quédate conmigo. Quiero que entiendas esto. Pero pasé por ese tipo de legalismo, y sé cómo es. Y. No necesitas ser intimidado por eso. Ahora hay algunas cosas que son problemas morales reales, pero no necesitas que alguna persona estrecha venga e intimide tu espiritualidad fuera. No dejes que eso suceda. En segundo lugar, la espiritualidad, algunas personas dicen hoy, ¿es Cristo más una visión especial o Cristo más una experiencia especial? ¿Has oído esa? Bueno, me canso de esto. Solía escuchar eso, ¿has experimentado la vida más profunda? Solía decir, que es la vida más profunda. Ni siquiera entendía de qué estaban hablando. Y vaya, sabes, pasé algunos de mis días universitarios con ansiedad real en mi corazón porque no podía experimentar la vida más profunda. ¿Qué es? Y alguien se levanta en un testimonio, dicen, desde que tuve la segunda bendición o desde que me di cuenta de esta cierta cosa. He experimentado el caminar más alto. No sabía de qué estaban hablando. Y me sentía como si solo estuviera haciéndolo mismo de siempre y algunas personas están más arriba y algunas personas están más abajo y yo solo estoy aquí. ¿Sabes? Pasé por eso. Realmente lo hice. Pero te diré, sabes, hoy, creo que la mejor ilustración de esta cosa viene del movimiento carismático. Y odio referirme a esto todo el tiempo porque pero parece ser el vehículo que se está utilizando, el Club de los 700. El otro día, sanaron una lavadora y un auto. Una señora llamó y su lavadora no funcionaba. Y oraron por su lavadora. Llamó de vuelta y dijo, su lavadora fue sanada. Y ayer, sanaron un auto. Y. Entonces estoy sentado diciendo, tengo que llevar mi auto al garaje. Quiero decir, estoy en el ministerio. Estoy tratando de servir al Señor. Nadie sana mi auto. ¿Cómo es que algún tipo en Kansas se cura su auto? Y alguien se sube allí y dice, he experimentado algo más alto y más grande que me ha sacado de este plano de vida cristiana a una nueva dimensión. No tengo ni idea. Y tantos cristianos pobres que no entienden la verdad bíblica y no entienden la doctrina de la palabra de Dios están sentados allí diciendo, ¿qué es? Y tal vez es real, tal vez lo quiero, tal vez lo necesito. El otro día, tuvieron el fin de todo allí. Estaba en Washington mirando, y tenían a Marvin Ford. Dices, ¿quién es? ¿Marvin Ford? Eso es lo que dije. Querido hombre, este querido hombre se subió allí, y Pat Robertson se levantó y dijo. Marvin está aquí porque Marvin ha regresado del cielo. Marvin dio una descripción del cielo. Lo asombroso de la descripción fue que era casi exactamente como dice el libro de Apocalipsis, con algunas pequeñas adiciones, como cuando iba de mansión en mansión, notó que no había dormitorios. Yo hubiera estado allí. Yo hubiera dicho, había baños. ¿Marvin? Y pensé para mí,
Si solo supiera que el término mansión ni siquiera está en el griego, no habría estado yendo de mansión en mansión mientras estaba en el cielo porque no hay ninguna. Solo hay una y esa es la casa del Padre. ¿Verdad? Pero, mira, es tan ridículo. Es tan absurdo. Y el hombre se sienta allí y dice, qué maravilloso, Marvin, que has regresado del cielo. Al querido hombre, lo amo, y me siento triste por él. Pero eso es intimidante, personas que no entienden que cuando gritan que hay 50 personas siendo sanadas de esto y 35 personas siendo sanadas de esto y envía alguien aquí haciendo esto, simplemente no es así, gente, y no quiero que seas intimidado por ello. Y estas personas están teniendo todas estas experiencias y visiones y una y otra vez. Simplemente no es así. Entonces alguien se sienta ahí. Dice, tiene que ser correcto. ¿Qué me estoy perdiendo? Tengo que tener esta experiencia. Tengo que hablar en lenguas. Tengo que hacer esto o tengo que hacer eso. Bueno, yo no quiero lanzar piedras a la gente, y sabes que nunca hago eso, y nunca menciono nombres. Pero supongo que llegué al punto donde me rompe el corazón. Quiero decir, ¿cómo puedes mantener las líneas claras? ¿Cómo puedes enseñar la palabra de Dios cuando tienes tanta confusión? Y por estar asociado con eso, las personas que realmente tienen las posiciones en el mundo cristiano se alinean con eso. Ahora, no estoy diciendo que no sean cristianos. Son personas cristianas. Aman al Señor. Solo digo que el problema está confundido. Estoy tratando de decirte algo, gente. No sé si estás recibiendo el mensaje, pero estoy tratando de decirte lo que dijo Pablo. Escucha. Tienes a Cristo. Lo tienes todo. ¿Es así? Tienes su palabra. Tienes todo lo que necesitas. Tienes su espíritu, tienes todo lo que necesitas. No dejes que nadie te diga que necesitas agregarle un sistema de justicia por obras. Necesitas agregarle visiones y revelaciones especiales. Necesitas agregarle un tipo de vida ascética, negación, tirar todo lo que tienes, ser absolutamente pobre. Si estás buscando algo de tu espiritualidad en esas áreas, simplemente la pasaste de largo. Y agregaría esto, no seas tú culpable de intimidar a alguien más tampoco. Saleamer dijo algo bueno mientras subía. Dijo, ¿no crees que en su mayoría, tendemos a intimidar a las personas por lo que decimos? ¿Tendemos a animarlas por lo que somos? Bueno, oremos. Padre, gracias por nuestro tiempo esta noche. Y solo siento la necesidad en mi corazón de advertir a las personas sobre lo que está sucediendo como un pastor fiel. Dios, ayúdanos a enseñar la palabra para que el cuerpo de Cristo esté protegido de aquellos dentro de él que no conocen la palabra. Ayuda a esos cristianos que no pueden tomar la decisión correcta porque simplemente no conocen tu verdad de alguna manera a ser enseñados. Levanta más maestros, más pastores fieles que puedan enseñar la verdad con amor. Ayúdanos a mantener tu iglesia pura como tú quieres. Te daremos la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.